Bien, ahí estamos grabando. Buenos días a las tres personas que se encuentran conectadas de forma sincrónica. Saludo también a las personas que se vayan a conectar de forma sincrónica luego en esta grabación. Am, en la clase de hoy, en nuestra sesión de tercera de este curso, corresponde que continuemos con, o cerremos, mejor dicho, los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Y ya derechamente entremos a un delito que es claramente un delito contra la indemnidad sexual propiamente tal. Ustedes habrán podido corroborar que tanto la violación como los abusos sexuales, como el estupro, sí, el estupro en alguna medida, aunque más limitada, están todas orientadas hacia la protección de la libertad sexual y obviamente cuando se trata de menores de edad, y sobre todo con menores de 14, ya derechamente estamos frente a delitos contra la indemnidad sexual porque respecto de ellos no es posible afirmar que posean libertad sexual o que el derecho les reconozca como eficaz su libertad sexual, mejor dicho. Um, entonces, perdón, Franco, ¿quiere agregar algo? ¿No? ¿Franco? ¿O se le quedó el micrófono abierto, parece? Sí, profesor, disculpe. No se preocupe, Franco. Pero ahora vamos a ver un delito que es un delito que, como les digo, es un delito que no está ya derechamente centrado en la indemnidad sexual, ¿sí? En lo que dijimos nosotros, que es este otro bien jurídico que está al lado de la libertad sexual y que está, en resumidas cuentas, centradas en la protección del normal desarrollo físico, fisiológico, um, psicológico de la sexualidad de los menores de edad, ¿sí? Y este es el delito de corrupción de menores. Voy a proyectar el código penal primero. Déjenme. ¿Están viendo el código penal? Sí, profesor. Ya. Bueno, el delito de corrupción de menores fue introducido en la reforma del año 2004, que fue la otra gran reforma, que fue la reforma que vino a complementar la hecha el año 1999, que modernizó estos delitos denominados, entre comillas, delitos sexuales. E introdujo este 366 Quater que está construido de forma bastante larga porque hay varias hipótesis dentro del delito de corrupción de menores, algunas que han ido siendo agregadas a través de posteriores reformas. Lo voy a leer y luego vamos a hacer el análisis dogmático del mismo. Artículo 366 Quater, el que sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, o sea, no es abuso sexual esto, menos estupro ni violación, para procurar su excitación sexual, animus lascivus, o la excitación sexual de otro, eventualmente podría haber una situación de participación acá. Realizar acciones de significación sexual ante una persona menor de 14 años. La hiciera ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter. Será castigado con presión menor en su grado medio a máximo. Denme, por favor, un minuto que está llegando un paquete, me están golpeando. Pausa, por favor. Gracias. Gracias por la pequeña espera. Bueno, les decía que estaba leyendo el inciso primero. Le hiciera ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculo del mismo carácter, será castigado con presión menor en su grado medio a máximo, ¿sí? Ese es el inciso primero.
Y nótese bien que tiene una serie de elementos que obviamente vamos a analizarlos luego cada uno. Continúa el tipo. Si para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad con significación sexual. La pena será de presidio menor en su grado máximo. Como ustedes pueden ver, acá esta reforma es del año 2011 y es la introducción frente a un problema que en esa época se volvió una realidad, que fue el denominado grooming o acoso sexual, eh, sobre todo mediante Internet, en cuanto a extorsionar a jóvenes, a niños en este caso, para que envíen fotos suyas de su cuerpo o realice acciones frente a la cámara. Quien realiza alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad, pero mayor de 14 años, ¿ya?, concurriendo cualquiera de las circunstancias del numerando primero del artículo 361, o sea, violencia o intimidación, o de las enumeradas en el artículo 363, es decir, estupro, o mediante amenazas en los términos de los artículos 296 y 297, es decir, amenazas condicionales, tendrán las mismas penas señaladas en los incisos anteriores. Las penas señaladas en el presente artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean cometidos a distancia mediante cualquier medio electrónico. Nuevamente el problema del grooming, y con esto se hace típica la conducta, que en algún momento se discutió si era o no típica. Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este artículo el autor falseare su identidad o edad, se aumentará la pena aplicable en un grado, es decir, también dentro dentro del contexto de la manifestación del grooming, normalmente uno de los modus operandi que tenían los abusadores era, bueno, hacerse pasar por jovencitos o por niños que tenían la misma edad de la víctima, y luego resultaba de que era, bueno, un adulto ya, un viejo que estaba del otro lado de la cámara, y bueno, y este engaño para determinar a la víctima a entrar en confianza y mandarle información, bueno, está castigado y recibe una pena aumentada en un grado. Bien, déjenme ir, no sé, creo que cerré. Acá está. Bien, están viendo estamos viendo la minuta, ¿o no? ¿Pregunto? Sí, profesor. Bien. Bueno, como ustedes pueden ver, hay algo que tenemos que tener presente, o lo primero que tenemos que tener presente es que hay varias hipótesis de corrupción de menores. Hay varias, ¿sí? No hay solamente una. Como ocurre con la violación, como ocurre con el abuso sexual, el legislador distingue entre una corrupción de menores respecto de las personas que tienen más de 14 y menos de 18 años, y distingue luego una corrupción de menores respecto de los menores de 14 años. Pero, bueno, al igual que como ocurre en la violación y al igual que como ocurre en el abuso sexual, la característica principal de la corrupción de menores respecto de menores de 14 años es que no exige ningún medio comisivo vinculado, ¿sí? O sea, el sujeto realiza la conducta que está descrita por cualquier medio, la realiza por cualquier medio y está configurado el tipo penal. Mientras que respecto de mayores de 14 y menores de 18 tiene que concurrir algún medio o circunstancia de las que están expresadas en la violación. En el caso de la violación, solamente la violencia y la intimidación. En el caso, bueno, del estupro, todas las circunstancias del estupro, y luego las otras circunstancias que son típicamente relevantes son la utilización de amenazas como tal. Si estas no concurren, la conducta en principio es atípica. Bueno, esa es la primera gran distinción. La primera gran distinción de las distintas corrupciones de menores. Entonces hay un mundo divisorio entre las que recaen respecto de
menores de 14 y las que recaen respecto de mayores de 14 y menores de 18. ¿Sí? Menores de edad y mayores de 14. Bueno, veamos. A ver, bueno, esa es siempre siguiendo la enumeración de los tipos de corrupción. Entonces, la primera gran distinción es la corrupción de menores de mayores de 14, menores de 18 y la corrupción de menores del menor de 14. La otra clasificación que podemos hacer de las distintas corrupciones de menores dice relación también con las formas en que estas son ejecutadas. Porque como ustedes pudieron ver, hay una corrupción de menores que se realiza en presencia al menor, y hay otra por su parte que es realizada a distancia por medios telemáticos. Y ahí tenemos la figura del grooming, o sea, lo que normalmente nosotros escuchamos en la prensa como grooming no es nada más y nada menos que en Chile que una corrupción de menores realizadas por medios telemáticos, o sea, a distancia, contra una persona. Bien, vamos a ver el tipo objetivo de la corrupción, habiendo dicho estas pequeñas coordenadas en torno a las distintas formas de corrupción de menores presentes en el artículo 376.4. Lo primero que hay que decir es que en cuanto al sujeto activo, este es un delito común, puede ser perpetrado por ende por cualquier persona, hombres o mujeres, no requiere, como ustedes habrán visto, ninguna clase de acceso carnal, ¿sí? De modo tal que no hay ninguna consideración específica y también es susceptible que una mujer pueda cometer corrupción de menores, es un delito común. Ahora, hay que tener claramente presente que en esa cláusula, en lo que dice relación al otro, porque fíjense que es el que realiza una acción de significación sexual para buscar su propia excitación o la de otro, en los casos de que concurra ese otro normalmente será coautor o será instigador de la conducta, aunque de todas formas en ambos casos, en conformidad a nuestro artículo número 15 del Código Penal, responderán también como autores. ¿Sí? En cuanto al sujeto pasivo, ya vimos menor de 14 en principio en las hipótesis, en las hipótesis de realización de libres medios y menor de 14 y mayor de 18 en las hipótesis contempladas en el 366 cuater inciso tercero, que son aquellas en las cuales la corrupción de menores debe ser perpetrada mediante violencia, intimidación, las circunstancias del estupro o amenazas de carácter condicional. En cuanto al objeto de la conducta, es interesante porque, bueno, ya, a ver, vamos despejando. En la corrupción de menores, obviamente no hay acceso carnal, ¿sí? No hay acceso carnal, por ende, siempre que estemos frente a un hecho en que no hay acceso carnal, es decir, pene, ingresando en ano, vagina o cavidad oral, vamos a descartar el estupro y la violación. Eso vamos a partir de plano. Nos queda luego, por supuesto, el abuso sexual, pero ya habremos visto que en el caso del abuso sexual, lo que ocurre es que el sujeto realiza tocaciones sobre la otra persona, o sea, toca el cuerpo de la víctima, o la determina a tocarse parte de su cuerpo sin contacto, normalmente, típicamente en este último caso, recordarán ustedes genitales, ano y boca, ¿sí? Pero en este caso, el objeto de la conducta recae sobre el propio sujeto. El ejemplo prototípico es el voyerista que se masturba, ¿sí? O sea, sus sujetos va delante de uno, va en un bus y se sube a una serie escolares y se saca el pene y comienza a masturbarse. Eso es corrupción de menores, dependiendo, obviamente, si los menores son menores de 14. Por supuesto que si los obliga mediante violencia o intimidación a presenciar su masturbación o si son circunstancias en las cuales ocupa amenazas condicionales o está en las circunstancias propias del estupro, por ejemplo, aprovechándose de un menor que está mendigando y que requiere que está en una situación de vulnerabilidad y el sujeto le dice, bueno, te doy comida, te doy dinero a cambio de que presencies mi masturbación. Bueno, eso sería típicamente relevante como corrupción de menores y por lo mismo el objeto de la conducta, el primer objeto de la conducta es el cuerpo propio. No es una conducta que ocurre en principio sobre el cuerpo de las víctimas, sino sobre el propio cuerpo. Pero también es objeto de la conducta los órganos de los sentidos de las víctimas, ¿sí? Porque realmente lo que se hace es hacerlos presenciar, ver, escuchar, conductas que son conductas de significancia sexual.
y que parte de la base del legislador que no deberían ser apreciadas, por supuesto, por el menor, porque esto afectaría a su indemnidad sexual. Entonces, en este sentido, también es un objeto de la conducta los órganos de los sentidos, particularmente la vista y los órganos de los sentidos auditivos del menor serían también parte de los objetos de la conducta. Pero también, en última instancia, en la hipótesis de grooming, el objeto de la conducta también puede ser el cuerpo del menor, porque recordarán ustedes que en la hipótesis del grooming se determina al menor a que se grabe o mande fotos de sí mismo. Por supuesto que cuando lo están determinando a realizar imágenes o grabaciones del propio cuerpo de la víctima, estas nos tienen que involucrar aquellas partes anatómicas que puedan calificar de abuso sexual, ¿sí? Porque si el grooming realmente involucra determinar a la víctima a que envíe fotos, por ejemplo, de su vulva a una mujer, o de sus testículos o de su pene a un hombre, pues bien, en ese caso no estamos en el abuso sexual, sino que estamos en las hipótesis de la corrupción de menores, no estamos en la hipótesis de la corrupción de menores, sino que estamos en la hipótesis de el abuso sexual, ¿sí? Sin contacto físico como tal. Entonces, obviamente, también puede ser objeto de la conducta el cuerpo del menor cuando se le determina realizar imágenes y grabaciones que no sean parte de la descripción típica del abuso sexual sin contacto, ¿sí? En cuanto a las formas y medios de ejecución, pues bien, tenemos distintas hipótesis, obviamente todas comisivas. En primer lugar, tenemos, déjenme, en primer lugar, tenemos una hipótesis en el inciso primero que se está referida a realización de acciones de significación sexual, pero sobre el propio cuerpo, ¿sí? Sobre el propio cuerpo. Y eso es lo interesante. Es decir, en este caso, no recaen sobre la víctima, sino que son realizadas en el propio cuerpo. Y obviamente, para entender la idea de significación sexual, hay que remitirlo a que ya vimos anteriormente de interpretación auténtica contextual, en la cual realmente no nos dicen mucho. Y como intérpretes tenemos que, bueno, darle un contenido a ese elemento empírico-cultural, significación sexual, y a ese elemento del juicio cognitivo, elemento normativo del juicio cognitivo, relevancia sexual o de relevancia. Pues bien, en estos casos las conductas son realizadas sobre el propio cuerpo. Entonces, bueno, pusimos ya el ejemplo del voyerista que se masturba. Es el ejemplo para entender esta situación. Pero nótese bien que también en la hipótesis primera es sometido al menor a la presencia, a presenciar material pornográfico. Y derechamente el tipo penal dice material, lo hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, ¿sí? En este caso, tenemos que centrarnos en la noción de pornografía, que es una noción que desarrolla el legislador a propósito de la producción de material pornográfico en la cual participan menores. Digamos, por lo pronto lo vamos a ver un poquito más adelante a propósito de ese delito, pero que adelantando, el material pornográfico siempre va a ser un material que lo que haga es reproducir sexo explícito, sea real o sea representado. Sexo explícito, es decir, una cópula o acciones sexuales explícitas como una fellacio, como un cunilingus, un anilingus, etc. ¿Sí? Es decir, es todo lo contrario de lo que es un simple material erótico en los cuales hay sugerencias referidas a una manifestación de la pulsión sexual, pero que no es explícita, ¿sí? Y ahí está la diferencia entre lo que es un material erótico y lo que es un material pornográfico.
Entonces, en la pornografía, la característica es que la sexualidad es mostrada de forma explícita. Independiente, insisto, que sea sexo real o representado. Podría ser efectivamente una cópula que no es una cópula sexual, sino que es un remedio de la misma, pero mientras sea sexo explícito, o pretenda hacer sexo, o mostrarse como sexo explícito, es material pornográfico. Y como ustedes pueden ver, en el caso del menor de edad, es típicamente relevante hacerlo ver o escuchar material pornográfico, o sea, mostrarle, por ejemplo, una película, un video pornográfico, pero también escuchar material pornográfico, o sea, material que tenga el contenido. Ahora, le hiciere ver, se ha entendido no solamente como ver una película pornográfica o un video pornográfico, sino que también se ha entendido como presenciar cómics pornográficos o inclusive lecturas con material de estas características que entiende el legislador afectarían el normal desarrollo psicosexual del menor. Lo mismo con el escuchar material, puede ser un audiolibro, puede ser un programa pornográfico, y presenciar espectáculos del mismo carácter, bueno, lo mismo, estamos frente a una situación en la cual se está representando también sexo explícito, sea real o representado, en una performance, ¿sí? Como tal. Bueno, ahora, si ustedes notan bien, no, disculpen, se me perdió la minuta. Bueno, entonces, bueno, esas son las formas de comisión. También es una forma comisiva el, el- el- el determinar al menor a hacerse imágenes o grabaciones de su propio cuerpo. Es también otra forma comisiva, determinar al menor a realizarse imágenes o grabaciones de su cuerpo. También serán hipótesis comisivas, todas aquellas que involucren las circunstancias de la violación, sobre todo del número uno, realmente dice el legislador, que es violencia o intimidación, las del estupro y las amenazas condicionales que están descritas, y también cualquier otra que diga relación con las hipótesis comisivas referidas a la utilización de medios electrónicos, o sea, determinar al menor, por ejemplo, a que en un streaming muestre el trasero, por decirlo de alguna forma, las nalgas o las piernas. Recordarán que si la conducta recae sobre genitales, ano y boca, estamos dentro del abuso sexual. Así que tiene que ser cualquier parte anatómica que no involucre abuso sexual. En cuanto a las conductas y a los resultados, bueno, son todas conductas típicas alternativas, todas. Es decir, basta que se configure una para que quede configurado completamente el tipo. Puede ser la realización de actos exteriorizados, puede ser la realización de actividades de significación sexual ante el menor, o sea, hacerlo ver mediante medios audiovisuales o impresos, hacerlo escuchar al menor de edad, contenidos con material pornográfico o hacerlo presenciar tales eventos. Todas estas conductas son típicamente alternativas, basta que una se configure para entender que el tipo penal está configurado. También determinar al menor realizar actos de significación sexual que involucra de alguna manera una clase de constreñimiento, pero obviamente siempre y cuando no estemos dentro de las hipótesis del abuso sexual. Y el resultado, bueno, el resultado está un tanto discutido dentro de la doctrina. Algunos plantean que el resultado es la excitación sexual de la persona que la realiza o del otro. Más otros plantean que derechamente eso no es el resultado, sino que ese es un elemento subjetivo y injusto referido al ánimo lascivo con el cual tiene que actuar el sujeto activo. Porque claramente, por ejemplo, un profesor que está enseñando sexualidad a los menores o menores de edad y le está mostrando un libro donde aparecen las imágenes de cómo colocar un condón, por ejemplo, y sale un pene erecto y colocando el condón,
es una clase que es claramente de enseñanza, se ha realizado con menores de 14 años, pues bien, de alguna manera, obviamente no hay corrupción de menores, porque no hay ánimo subjetivo o injusto, lo que hay es un animus, en este caso educandi, de enseñanza, con la persona del menor, y por lo mismo no se busca una satisfacción de carácter sexual. Otros dicen que el resultado es la corrupción del menor, es decir, que el menor debe quedar corrompido por esta conducta o afectado en su normal desarrollo sexual. Esta postura doctrinal es un tanto peligrosa, y en general ha sido rechazada por la doctrina y por la jurisprudencia, porque pues bien partiría de la base de que si un menor, o sea, sería una defensa tratar de probar o afirmar que el menor realmente está corrompido ya, o sea, es un menor que ya ha presenciado varias veces probablemente videos de carácter sexual, etcétera, o él mismo tiene material pornográfico en su poder o en su casa, etcétera. Se podría tratar de alegar la defensa de que la existencia de menores que son, en alguna medida, corruptos o ya están corruptos, pues bien, no se podría verificar el resultado, de modo tal de que en el caso de ellos el hecho sería típico o debería ser castigado o no como un hecho consumado. Es una postura que está completamente abandonada en la doctrina. Lo que existe hoy en día realmente y que es la doctrina mayoritaria es que este es un delito de mera actividad, ¿sí? Es decir, doctrina mayoritaria. Es decir, que eh, bueno, que basta que el sujeto realice la conducta y el resultado realmente, si es que ocurre o no la excitación sexual o si es que ocurre o no la corrupción del menor, es indiferente para la configuración del tipo, porque realmente basta con realizar la conducta para que el hecho sea castigado como consumado, ¿sí? O sea, sería un delito de mera actividad. En cuanto a la antijuricia, por supuesto que el consentimiento del menor de 14 es completamente irrelevante, es decir, si un menor de 14 dice, bueno, yo quiero ver realmente una película pornográfica, por favor colóquele play al video, eso es irrelevante, de todas maneras es corrupción de menores, y hay que tener presente que en el caso de los menores de 18 mayores de 14, el legislador les reconoce un espacio menor de libertad sexual, pero en principio, para que sea típico respecto de ellos, debería concurrir la violencia o la intimidación o las circunstancias del estupro o las amenazas condicionales como tal. Por lo mismo, de no concurrir todas estas circunstancias, existe un espacio para que un menor de edad pueda, por ejemplo, menor de 18, mayor de 14, consentir en ver una película pornográfica y esto no ser en principio típicamente relevante. Pero difícil es si es que un adulto está presente porque normalmente se va a cruzar esto con el estupro. Probablemente estas hipótesis en las cuales sea típico va a ser cuando ocurra entre menores de edad, entre menores de 18 mayores de 14 entre sí. Y claro, si un menor de 18 puso un video pornográfico, los otros consintieron, probablemente no se verifique ninguna circunstancia. Pero en el momento que aparece un mayor de edad, probablemente estemos dentro de la circunstancia del estupro. Ya les decía que hay una agravante específica en el 344, inciso final, que es nuevamente está relacionada con el grooming y que dice relación con el sujeto que falsea su identidad. ¿Por qué? Porque dentro de la fenomenología de la manifestación criminológica de este delito, del fenómeno del grooming, se ha comprobado que una de las principales modus operandi y técnicas que utilizan las personas que realizan estas clases de conductas es ganar la confianza y engañar al menor, manifestándole que son, bueno, menores de edad de la misma edad, y sobre la base de eso ganan la confianza y luego los convencen de enviar eh, fotos de su propio cuerpo, etcétera. Y entonces esto el legislador, consciente de esta realidad y de este modus operandi, utiliza la técnica de agravar la responsabilidad penal como agravante específica si es que el sujeto falseó su identidad.
En cuanto al tipo subjetivo, obviamente siempre requiere dolo directo, porque además es un delito que requiere un elemento subjetivo del injusto como es el animus lascivus, y es un delito de tendencia interna trascendente, donde hay una relación de medio a fin. El sujeto realiza todas estas conductas con la finalidad de buscar su propio excitación o la de un tercero, de modo tal que, como es un delito de tendencia interna trascendente, en donde hay una relación de medio a fin en lo que está realizando la conducta es para lograr algo, pues bien, naturalmente exige esto una voluntad, que es una voluntad de una representación eh, de las de mayor entidad, o sea, dolo directo. Por supuesto que en cuanto a los concursos de leyes, estos delitos se encuentran en una situación de subsidiariedad con la violación, el estupro y los abusos sexuales, porque claramente, a ver, esto es como una escalera, finalmente una escalera de subsidiariedad, por decirlo de alguna manera. Y en esto hay que tenerlo muy claro, o sea, si estamos frente a una situación en la cual hay acceso carnal de un menor de 14, siempre violación del 362, ¿sí? Ahora, si hay acceso carnal con un mayor de 14 y menor de 18, hay que ver si es que no concurren las circunstancias de la violación, podrían ocurrir las circunstancias del estupro, ¿sí? Ahora, si no hay acceso carnal, vamos a estar siempre de todas maneras ni en violación ni en estupro, sino que vamos a estar en los abusos sexuales. Y los abusos sexuales involucran una tocación, una realización, la realización de actos de tocación sobre el cuerpo de la víctima o la determinación a la misma de autotocaciones que recaen sobre los genitales, sobre el ano y sobre la boca. Ahora, si no existe tocaciones con respecto del menor de edad y es sobre el propio cuerpo de la víctima, estamos dentro de la corrupción de menores. Y podría ser que también lo determinemos a realizar conductas que sean corrupción de menores si son sobre el propio cuerpo del menor, siempre y cuando no sean aquellas constitutivas de uso sexual que son genitales, ano y boca. Entonces, como ustedes pueden ver, las relaciones son todas de subsidiariedad. O sea, nosotros tendremos que siempre ir haciendo el descarte desde la violación, el estupro, los abusos sexuales, la corrupción de menores. En alguna de ellas se podrá encuadrar normalmente una conducta de carácter sexual realizada por un mayor contra un menor. Y finalmente, digamos, sobre la corrupción de menores, que hay dos tipos calificados que dicen relación con circunstancias que son tal vez de una corrupción de menores más elevada, que es la corrupción de menores prostituidos, que están en el artículo 367 y 367 bis. Perdón, no bis, inciso segundo. El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo. Si concurriera en habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño, se impondrán las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de 31 a 35 unidades tributarias mensuales. Y luego tenemos la contratación de servicios sexuales por parte de un adulto que contrata servicios sexuales de un menor. El que a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza obtuviese servicios sexuales por parte de personas mayores de 14 años, pero menores de 18 años, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o de estupro, será castigado con prisión menor en su grado máximo. Entonces, bueno, estos dos casos son casos que dicen relación con situaciones de corrupción de menores agravadas, ¿sí? O sea, estamos frente a una situación agravada, extrema de corrupción de menor a tal grado que el menor se encuentra ya en una situación de prostitución. Digamos algunas palabras sobre la prostitución en nuestro ordenamiento jurídico. La prostitución, en principio, en nuestro derecho, es una conducta que no es delito, ¿sí? Si es realizada por mayores de edad, aunque gran parte de la doctrina considera de que de todas maneras hay un objeto ilícito, es decir, no hay, es un objeto, la contrata de prestación de servicios sexuales
serían una conducta contraria a la moral y las buenas costumbres, y por lo mismo tendría un objeto ilícito como tal y no estaría de alguna manera protegida por el derecho. Bueno, la prostitución es eso, entonces como nosotros podemos ver, es el ofrecimiento público, al público, por parte de la persona prostituida, de la prestación de servicios sexuales de cualquier índole, que tengan un sentido de significación sexual. No necesariamente puede ser el servicio simplemente para copular, sino que podría ser servicios para masturbarse, para realizar conductas sexuales o de relevancia sexual sobre el propio cuerpo con la finalidad de satisfacer deseos sexuales de la persona que contrata los servicios, etc. ¿Sí? Entonces, la prestación pública de servicios sexuales es conocida como prostitución. Ahora bien, sí, de todas maneras es delito y está prohibida, como ustedes han podido ver, cuando se refiere a menores de edad. ¿Sí? En esos casos es una conducta que está prohibida y castigada por el derecho penal. Muchos autores consideran, por ende, que la prostitución de menores no es nada más que el caso más extremo y más agravado de corrupción de menores que puede existir, y por lo mismo le asocia penas a las personas adultas que, en primer lugar, y ese es el primer tipo penal, promueven o facilitan la prostitución de un menor, es decir, personas adultas que determinan a un menor, sea porque le instigan, sea porque son cómplices, o sea, los apoyan, los ayudan a prostituirse, y por lo mismo, como ustedes pueden ver, en nuestro Código Penal sí está castigado las conductas de promoción de la prostitución infantil, ¿sí? Eso es delito, es delito, y por lo mismo es un delito que normalmente recae sobre lo que en la cultura popular se llaman cafiches y proxenetas, que promueven o matronas regentadoras de burdeles que promueven también la prostitución de los menores, pero también los familiares o personas que estén bajo la custodia del menor. Cualquier persona que promueva o facilite la prostitución de un menor de edad, pues bien, está dentro de las hipótesis del artículo 367 y con las agravantes que vimos también en aquellos casos en que concurra habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño. En estos casos la pena se aumenta a presidio mayor en cualquiera de sus grados. Ojo, presidio mayor en cualquiera de sus grados. Penas de crimen y bastante altas. Pues bien, y el 367 lo que castiga es otra forma de corrupción de menores, que es la contratación de los servicios sexuales de los menores prostituidos. Como ustedes pueden ver, en este caso el menor prostituido es una víctima, él no se le castiga penalmente, se castiga a los que promueven su participación en la prestación de los servicios sexuales y a los eventuales o potenciales clientes que contratan sus servicios. Por lo mismo, está castigado penalmente a cualquier sujeto que contrate los servicios sexuales de un menor de 18 años y mayor de 14. Nótese bien que la regla es mayores de 14 y menor de 18, porque efectivamente, y descartando obviamente que no concurran otras circunstancias como la violación, el estupro como tal, los abusos sexuales como tal, porque efectivamente si el menor prostituido es menor de 14 y hay cópula, acceso carnal con ese menor prostituido, es violación del 362, sin lugar a duda, ¿sí? Pero si lo que ocurre es una circunstancia del estupro, pues bien, habrá que ver cuál aplica mayor pena y decidir por el que tiene mayor pena en este caso. Está castigado, insisto, el que contrata los servicios sexuales y no el menor de edad como tal. Y esto obviamente descartando en un concurso expreso de subsidiariedad con los otros tipos penales en los cuales podrían concurrir como son la violación o el estupro. Bien, con eso terminamos la corrupción de menores. ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre esto? Profesor, buenos días. ¿Estos Buenos días. delitos es imprescriptible? ¿Perdón?
¿Es un delito imprescriptible? Delitos imprescriptibles. Vamos a llegar a eso más adelante cuando veamos las disposiciones comunes a los párrafos anteriores. ¿Te parece? Ok, profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Veamos finalmente la producción de pornografía con empleos de menores de edad. Bueno, esto está en esto es, digámoslo, también una forma de corrupción de menores agravada, ¿sí? De alguna manera, todo esto son atentados contra la indemnidad sexual de los menores, ¿sí? Y parece ser que también junto a la utilización de menores para servicios sexuales, para prostituirlos, como la utilización de los mismos en material pornográfico, bueno, son formas extremas de corrupción de menores como tal. Le damos el tipo penal, que está en el 366 quinquies. Leo. El que participara en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años, ¿sí?, será sancionado con presidio menor en su grado máximo. Para los efectos de este artículo y del artículo 374 bis, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieran sido utilizados menores de 18 años, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. La alusión al 374 bis es que más adelante, lo voy a mostrar de inmediato, está un delito que dice relación con la comercialización y distribución de esta clase de material, que es esta. Artículo 374 bis, el que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico o cualquiera sea su soporte en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo. El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera que sea su soporte en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años, será castigado con presidio menor en su grado medio. Bien. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que decir de este delito? En primer lugar, que este es un delito bastante sui generis en cuanto a la expresión del sujeto activo. Digámoslo, muy sui generis, muy en la clave de los que se conocen como los delitos de emprendimiento. Los Unternehmensdelikt, como la llaman los alemanes, delitos de emprendimiento. A ver, ¿qué es lo que es un delito de emprendimiento en primer lugar? Un delito de emprendimiento es aquellos delitos en los cuales lo que hace el legislador es castigar toda una cadena de producción, ¿sí? Lo que está castigado es una cadena productiva. Todo el encadenamiento para la producción, bueno, de un determinado producto. El otro ejemplo clásico de delito de emprendimiento son los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, ¿sí?, que están en la ley 20.000 y que son delitos contra la salud pública, en la cual se castiga, y si ustedes miran la ley 20.000, la ley de tráfico ilícito de estupefacientes, se castiga todo, todo, es decir, la ley castiga tanto al sujeto que planta las semillas de droga, de cocaína, de marihuana, lo que sea, opio, lo que a usted se le ocurra, amapola, desde el que las planta, desde el que las riega, desde el que las cultiva, pasando por el que las cosecha, el que las procesa químicamente, el que las empaca, el que las transporta al por mayor y el que las distribuye al por menor. El tráfico ilícito de estupefacientes es y a todos los que financian, compran, venden, participan
en la cadena productiva. Y por lo mismo es un delito de emprendimiento. O sea, está castigado toda la cadena productiva de ese producto final, que es el estupefaciente, que es considerado ilícito, su tráfico. Entonces, ese es un ejemplo clásico de delito de emprendimiento. Pues bien, la producción de material pornográfico también es un delito de emprendimiento, y es por lo mismo que el sujeto activo, nótese, no está expresado como simplemente el que, sino es el que participare. Al utilizar esta palabra, el que participare, lo que quiere decir el legislador es que de alguna manera todas las formas de participación que ustedes estudiaron en la parte general, todas las formas de autoría, todas las formas de complicidad, todas las formas de instigación o inducción, bueno, todas las formas, aunque sean principales o accesorias, son calificadas y castigadas como autoría. Lo que quiere decir con esto es que, al igual que como ocurre en el tráfico ilícito de estupefacientes, el que participe en la producción de material pornográfico, sea a título de director, de productor, de financista, de sonidista, de camarógrafo, bueno, todos los sujetos, desde el que distribuye luego el material, responderán penalmente por este delito. Por supuesto que el actor que accede carnalmente a la víctima habrá que ver si no está en una circunstancia de estupro o en otra circunstancia de violación, o de abuso sexual, dependiendo de la conducta propiamente sexual que realice y que sea agravada. Pero en principio todo el resto participa en la producción de material pornográfico, independiente de su calidad, terminan siendo responsables como autores. Los sujetos pasivos son menores de 18 años, ¿sí? Menores de 18 años, con lo cual nótese bien que acá ya no existe esta distinción entre menor de 14, mayor de 14, menor de 18, sino que derechamente menor de 18. Cualquier material pornográfico en la cual participe un menor de 18 es típicamente relevante para estos efectos. El objeto material de la conducta es de todas maneras el cuerpo del menor, porque es el cuerpo del menor sobre el cual se están realizando las acciones de significación sexual, y también la grabación del material, ¿sí? El registro del material pornográfico, de modo tal que es el cuerpo del menor, y en particularmente el menor, en el concepto más amplio de la palabra, porque podría ser utilizado también su imagen, solamente, como según veremos, o su voz, solamente según veremos. Las formas y medios de ejecución son, bueno, comisivas. La producción de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, la producción involucra de todas maneras un hacer positivo. Por ende, esta es una conducta que es comisiva, es producir material. ¿Y qué material? Bueno, material pornográfico que, como vimos, el legislador nos propone una interpretación auténtica contextual, que ya adelantábamos anteriormente, está centrada en la figura de los genitales. Déjenme volver a nuestro artículo. Un momento. Para tenerlo a la vista. Un momento, acá está. Como ustedes pueden ver, la noción de pornografía o de material pornográfico para efectos de estos artículos, según el legislador, son la representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, que pueden ser reales o simuladas. Ojo con eso. Es decir, es material pornográfico, bueno, obviamente si el menor está siendo penetrado, por ejemplo, en la grabación, pero también lo será si no lo está haciendo, pero está simulándolo ser. ¿Sí? O sea, un menor que aparezca en una simulación de una cópula también es material pornográfico como tal, en primer lugar. Pero también toda representación de sus partes genitales, ¿sí? Es decir, con fines obviamente primordialmente sexuales, ¿sí? Y qué mejor expresión de la pornografía. La pornografía en principio es eso, es genitalidad, ¿sí?
Entonces, y eso es la diferencia con lo que les decía anteriormente, que es el material erótico. El material erótico es sugerente. El material pornográfico es explícito y es genitalmente explícito. También, obviamente, con fines primordialmente sexuales. Pero nótese bien esta última parte, porque esta es muy interesante, porque es una ampliación probablemente del concepto. O toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen, su voz o imagen, con los mismos fines. ¿Cómo entienden ustedes esa última parte? Le pregunto al curso. ¿Cuál es la interpretación que le dan a esa última parte? El que quiera responder, por favor. Prácticamente sería cualquier acción de tipo sexual que sea realizada por el menor de edad bajo coerción o, claro, por parte de un adulto. Pero nótese, en la última parte, donde lo que yo tengo destacado con azul en la pantalla, o toda, ya dijimos, a ver, toda representación de estos dedicados a actividades sexuales explícitas, sí, o sea, un menor copulando, o podrían ser dos menores copulando material pornográfico. Reales o simuladas, ya, los menores no están copulando, están, o el menor que participa, está simulando una cópula, ¿ya? Pero no hay cópula, pero está simulando una cópula. Igual es material pornográfico. O toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales. Ya, el menor no está copulando, pero está mostrando su pene, su vagina, etc. ¿Sí? También material pornográfico. Pero esta última parte, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Nuevamente pregunto, ¿qué quiere decir el legislador en esta última parte? Y no tiene nada que ver en este caso con el medio comisiosa y violencia e intimidación como tal. Podría ser que el menor no aparece propiamente tal en el video, sino que es otra persona ¿Ya? mayor de edad, pero que se hace pasar por ese menor. Y se ocupa la voz ¿Ya? y la imagen como la representación de ese menor, pero con una persona que no lo es. O sea, realmente es material pornográfico donde en el propio material el menor no ha participado ningún menor directamente. Claro, Efectivamente. Es decir, por ejemplo, si lo que hacemos es producir un material, voy a poner un ejemplo, no sé, a ver, cualquier material pornográfico que se nos ocurra y recortamos el rostro de, no sé, una actriz menor de edad que sea famosa. No se me ocurre en este momento ningún nombre, pero pensemos en una actriz menor de edad que sea famosa, ¿ya? Y que obviamente sea menor de edad, ¿sí? O sea, tenga menores de 18 años. Bueno, resulta que recortamos digitalmente, utilizando un programa digital, la cara de esa menor y la colocamos como rostro de la actriz pornográfica mayor de edad que está participando en el material, y eso califica de este delito, pregunto. Si se recorta así como la cara y se utiliza aquello y poniendo esa cara en el cuerpo del menor, yo creo que sí califica. Bueno, de hecho, el legislador expresamente lo está diciendo. Está diciendo, o toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. O toda representación de dichos menores en que se emplee su voz o imagen con los mismos fines. Entonces, claramente, si, por ejemplo, lo que se hace es utilizar, voy a poner un ejemplo, un menor de doblaje, es decir, la cópula sexual de la producción pornográfica está siendo realizada por adultos, pero vamos a poner un menor de doblaje para que haga la voz, por ejemplo, de la mujer que aparece en la película, pornográfica, y de un jovencito menor de edad que va a doblar la voz del sujeto que aparece en la película pornográfica. ¿También cabe dentro de esta descripción?
Pregunto. Sí. Sí, 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 efectivamente. Bueno, algunos autores plantean de que acá el legislador fue excesivo. Sí. Em, yo por mi parte, bueno, los autores que plantean que el legislador fue excesivo en esta última parte lo plantean sobre la base de que consideran de que realmente ese menor de edad no está siendo vulnerado en cuanto a su indemnidad sexual de ninguna manera, en el caso obviamente que no participe directamente. En el caso de que lo utilice como menor de doblaje, claramente puede ser una persona que está dentro de una situación de corrupción de menores del artículo anterior. Y si ya derechamente se usa la imagen o la voz de un menor sin su consentimiento y sin que éste se entere, de todas maneras, no, mientras no, o sea, no está afectada claramente la indemnidad sexual del menor, pero sí podría haberse afectado otros bienes jurídicos del menor, su derecho a su imagen, etcétera, o podría traer también una afectación de parte del menor desde otro punto de vista. Por ejemplo, pensemos en que este material se realiza con la finalidad de bullying, ¿sí? Pero difícilmente esté conectado con propiamente tal con la corrupción de menores. O sea, va a estar conectado con otra clase de delitos que involucran afectación a la honra del menor, que involucren, bueno, afectación particularmente al menor en otra dimensión, probablemente que la sexual. Pero bueno, el legislador lo ha puesto así, en estos términos, y es típicamente relevante. Entonces, para cerrar el asunto, el material pornográfico obviamente es un material pornográfico que involucra a menores participando directamente en actividades con relevancia sexual, sean reales o sean simuladas. Si lo que hacemos, si lo que se está haciendo es grabar a un menor teniendo una cópula, obviamente eso es una relación sexual que probablemente califique directamente de material pornográfico. Todos van a responder por este delito, salvo quien penetra al menor o con la instiga a penetrar, que probablemente podría ser responsable por estupro o por violación en el caso de que se verifique alguna de esas circunstancias. El resto de los que participan en la producción quedan obviamente captados por este tipo penal. Pero no solamente aquello, también si no hay cópula y si lo que existe es representación de la genitalidad de los menores con fines primordialmente sexuales, también se configura este delito porque también es material pornográfico. Pero el legislador también amplía este concepto y ya no basta simplemente que los menores participen, sino que si utiliza su voz o su imagen con los mismos fines, aunque el menor no tenga conocimiento de esto, no haya participado ni haya sido determinado a participar como tal, de todas maneras también para todos los efectos del material es un material que tendrá el carácter de pornográfico para efectos de este artículo y del artículo 374 bis. Bien, déjenme volver a la minuta. Por supuesto que la conducta es producir, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, producir material pornográfico es toda la cadena productiva del material pornográfico, involucra financiarlo, grabar, editar, pues bien, todas las conductas que involucran la cadena productiva del material pornográfico final es la conducta, está detrás de la conducta producir material pornográfico. Y obviamente el resultado es el material elaborado, el material que ha sido elaborado desde esa cadena productiva que involucra la producción del material pornográfico, es el resultado. En cuanto a la antijuridicidad, el consentimiento es indiferente. El menor de 18 años no puede, lo ha dicho la doctrina y también la jurisprudencia, en esto hay unanimidad, no puede consentir en participar en material pornográfico derechamente, no puede hacerlo, o sea, no tiene esa capacidad, con lo cual, en lo que se refiere a la participación en material pornográfico y también en actividades de prostitución, el menor de edad no tiene libertad sexual. Sí lo tendría un adulto, pero el menor de 18 años, derechamente, acá se sube desde lo que estábamos hablando antes a propósito de los 14, acá se sube a 18. Es indiferente completamente y un menor no puede consentir ni en participar en la producción de material pornográfico y tampoco puede hacerlo en la producción en la prostitución, según vimos anteriormente.
En cuanto al tipo subjetivo, el dolo es directo, pero también puede ser eventual. Es muy importante acá el error de tipo, ¿sí? Sobre todo si el menor, por ejemplo, miente o engaña a las personas sobre su verdadera edad, sobre si además representa mayor edad. Estamos hablando de 18 años, entonces la diferencia entre llegar a 18 y tener 19 es un tanto sutil. Por lo mismo, probablemente es bastante típicamente relevante la posibilidad que ocurra errores de tipo en estos casos. Errores de tipo que recaen sobre un elemento descriptivo referido al sujeto pasivo, que es la edad que debe tener él o ella, que es 18 años. En cuanto a los concursos de leyes, por supuesto, hay una subsidiariedad con violaciones, estupro, abusos sexuales, corrupción de menores. Obviamente, en el caso en el caso concreto que este se verifique, se aplican estos delitos que tienen mayor pena. Y es que, claro, en definitiva, este es un delito ante todo para productores, directores, camarógrafos, etcétera, porque claramente, por lo menos lo que se corresponde a quien realiza las acciones sexuales sobre el cuerpo del menor directamente, o sea, los actores que participan en la producción pornográfica, probablemente ellos estarán dentro dentro de los delitos anteriormente nombrados, ¿sí? Y este delito, ante todo, tiene por finalidad castigar a los que participan en la cadena productiva del material pornográfico de forma no central en lo que es el acto de relevancia sexual, sino en toda la cadena productiva que lo rodea al mismo como tal. Bueno, hay un tipo penal privilegiado a propósito de la producción de material pornográfico, que es la comercialización y difusión, ¿sí? Porque como ya dijimos anteriormente, se castiga aparte, de hecho hay dos tipos penales, uno que castiga la comercialización y la difusión en el artículo 64 bis inciso primero, y otro que castiga el almacenamiento en el 364 bis inciso segundo, de material pornográfico con participación de menores. Nótese bien que en este sentido se está castigando en la comercialización y difusión del 374 bis inciso primero la última parte de la cadena productiva de cualquier producto, que es su difusión, su comercialización, su distribución como tal. Y está castigado en este tipo penal, que es privilegiado porque tiene un minus de pena referido a la producción. Y también se castiga el almacenamiento, y esto es interesante porque la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia han entendido por almacenamiento no solamente el almacenamiento en soportes físicos, sino que también el almacenamiento en forma de datos. O sea, se castiga no solamente que uno tenga un disco, un CD, un Blu-ray, un DVD o un VHS para los más antiguos. Probablemente ninguno de ustedes conocieron un VHS. O cintas magnetofónicas, lo que sea. Pero no solamente es almacenamiento físico, sino que también la doctrina de la jurisprudencia está de acuerdo en que el almacenamiento de carácter electrónico en forma de datos también es parte del almacenamiento. Y acá realmente hay un punto importante: se castiga el mero hecho de almacenar, ¿sí? Podría darse que el sujeto jamás haya visto el material y por el solo hecho de almacenarlo está castigado por 374 bis inciso segundo. Interesante eso, porque lo que involucra, o la contrapartida de esto, involucra que cualquier persona que tenga una de esta clase de material debería destruirlo, porque si no lo destruye, lo está almacenando y está perpetrando el 374 bis inciso segundo del Código Penal. Bien. Ya, eso sería. La próxima clase vamos a terminar con las disposiciones comunes a todos estos delitos, donde vamos a ver la pregunta que hizo su compañero sobre la prescripción, pero también otras que son comunes. Y terminado esto, vamos a pasar a los delitos contra la propiedad, que será la última parte con la que cerraremos nuestro programa. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre esta clase, sobre lo que hemos dicho? Por favor, que la haga ahora en estos últimos 5 minutos, si no, daríamos por cerrada esta sesión.
Interesante. Hay una pregunta ahí de Carlos Ramírez. Profesor, ¿y aplicaría lo mismo si es una representación artística de ese menor? Carlos, ¿qué se responde a usted mismo después de lo que acabamos de leer y reflexionar sobre la materia? Carlos Ramírez. Carlos, ¿qué hizo la pregunta? Le pregunto a usted, ¿qué respondería de acuerdo a lo que vimos eh, durante la clase? ¿Está Carlos Ramírez? Ahí Buenos días, está, Carlos. profesor. Lo que pasa es que, Carlos, le lo que escucho. pasa es que por eso Sí, le escuchamos, cuente. estoy preguntando, ¿Perdón? ¿se me escucha bien? Sí, aunque no hable tan cerca del micrófono, me parece que tiene el micrófono demasiado cerca de la boca. Ay, yo sé que lo estoy diciendo. ¿Ahí se me escucha bien? Yo por lo menos lo escucho bien. Lo que pasa es que por eso le estoy preguntando que no me quedó muy claro con respecto a si se trata de una representación artística. Ya, pero según lo que vimos y conversamos, ¿qué cree usted sobre qué ocurriría a propósito de una... A ver, coloquemos un ejemplo concreto de representación artística. ¿Lo coloco yo? Lo que Sí, pasa sí, es sí, esta por pregunta, favor. sí, lo que pasa es que pasó con el caso de la niña esta Greta Thunberg, ¿Ya? sé muy bien sobre ella, cuando se ¿Ya? empezó a hacer famoso esta chica. Hubo gente que a modo de broma muy pesada empezó a hacer material pornográfico donde era violada. Bueno, esta ¿Ya? gente después fue expulsada de redes sociales y no se supo más de ellas. Más de ellos, por eso le estaba haciendo esta ayuda. En este caso, tendría estas personas podrían ser perseguidas penalmente, por lo menos que estuvieran en Chile. Ya, pero a ver, relacionemos esto con su pregunta original. ¿Eso que acaba usted de decir, califica de representación artística? Sí, porque eran dibujos. ¿Ya? ¿Y es una representación artística, satírica? ¿Cómo califica eso? ¿Es arte entonces? Eh, bueno, o sea, para mí no sería como, yo no sé que el significado de arte no es subjetivo, pero eh, para mí no calificaría como arte como tal, sino que una representación de ese tipo de delitos. ¿Alguien tiene una opinión sobre el ejemplo que está poniendo el compañero que es muy interesante? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Em, ¿Conocen al pintor Balthus? ¿No? No, Nunca nadie ha escuchado de Balthus. A ver, Balthus es un pintor que tiene pinturas en las cuales normalmente reproduce niñas en posiciones un tanto sugerantes desde el punto de vista que podríamos denominar erótico sexual, está en ese límite. Además tiene cuadros muy bonitos de gatos, digámoslo, ¿sí? También Balthus ha pintado gatos muy bonitos con gatos, ¿sí? Pero por ejemplo, Balthus tiene, voy a eh, proyectar, déjenme volver, eh, déjenme, estoy abriendo, eh, a ver, estoy abriendo nuevamente el diablo. Eh, a ver, ya, ahí está.
A ver, esta pintura. Voy a nuevamente a... ¿Están viendo? ¿Están Sí. viendo o no? Ya. Sí, profesor. se ve. Ya, Balthus. Balthus tiene esta pintura que se llama La lección de guitarra. ¿Sí? En el cual, en la lección de guitarra, ahí está la guitarra, Balthus 1954. Ahí está la guitarra, una niña que es menor de edad, sí, eso está claro, y con la profesora de guitarra. ¿Material pornográfico? Pregunto. Por favor, argumenten. Van a ser jueces, juezas, fiscales. ¿Mm? La pregunta hecha por su compañero es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, Balthus ya está fallecido, ¿eh? Falleció en el año 2001. Tiene numerosas pinturas famosas. Es un pintor muy, 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 muy famoso, que en el último tiempo tuvo en distintas exposiciones de sus cuadros una acalorada discusión en torno a si el arte que realiza Balthus es o no material pornográfico infantil. El cuadro que les mostré probablemente sea el más explícito de Balthus en ese sentido, la lección de guitarra, pero también tiene otros que obviamente no son tan explícitos como ese, pero sí tiene otros donde también representa a menores en situaciones sugerentes, por decirlo de alguna forma. Bueno, Balthus fue un pintor bastante aclamado, bastante famoso. Él siempre dijo que lo que él hacía era arte, que lo que él procuraba era representar la inocencia femenina en sus cuadros y de alguna manera representar más que la inocencia, la sexualidad femenina de la juventud, pero siempre desde su inocencia. Esa es la palabra que utilizaba Balthus. Pero como le digo, en el último tiempo, sobre todo en galerías europeas, generó bastante polémica los cuadros de Balthus. Acá tenemos otro, miren, fíjense. A ver, déjenme proyectarles nuevamente. ¿Están viendo? Sí. Ya, ahí tiene otro de Balthus. Estoy agrandando. Balthus. Year with Cut, 1945. ¿Material pornográfico infantil? Bueno, la discusión se generó, insisto, en las exposiciones europeas en el último tiempo. Esto no se había tenido conciencia de esto hasta los últimos años que hubo primero una especie de boicot contra una exposición de Balthus en Ámsterdam, si no me falla la memoria. Y luego hubo una en Inglaterra, en Londres, que también generó una serie de boicots de no vayan a ver a Balthus, Balthus es pedófilo, etc. Y su material es material pornográfico. Y la pregunta que hace su compañero es una pregunta que va al núcleo de esta pregunta, que es la distinción entre materiales que son materiales pornográficos y materiales que no lo son y que son materiales que pueden calificar como material artístico o material
o material erótico? Esa es una pregunta legítima que, bueno, el intérprete tiene que rellenar. Y así como hemos visto a Balthus, bueno, el arte está lleno de estas figuras, está lleno de representaciones artísticas con menores de edad. Pensemos en las clásicas esculturas de joven, sea hombre, hay en versiones masculinas y hay en versiones femeninas, joven sacando una espina de su pie, que era un prototipo bastante usado en la antigüedad, sobre todo greco-romana, y que normalmente representa a jovencitos, varones o mujeres, sentados sacando una espina, pero obviamente se les muestra desnudo. Material pornográfico, artístico. Ahora, en el caso que puso usted, que puso Carlos sobre Greta Thunberg, pareciera ser que era material, ¿cómo se llama esto? Material de burla, ¿sí? Era material de crítica política satírica, era material satírico, pero obviamente con contenido sexual también. Bueno, ¿qué diferencia el material pornográfico de otro material que no lo es? ¿Sí? Al parecer, obviamente esto es una cuestión empírico-cultural que va a depender derechamente de las consideraciones empírico-culturales. Hoy día parece ser que no es aceptable realizar ninguna clase de material audiovisual con participación directa o indirecta, o sea, o siquiera simulada de menores de edad. Pero durante mucho tiempo lo fue. Luego, obviamente, el derecho penal está al servicio de castigar las conductas por afectación de bienes jurídicos, no simplemente porque sean de mal gusto, no simplemente porque sean estéticamente reprobables, no porque no nos gusten como tal. El derecho penal no está al servicio de eso, no está al servicio de la protección de la estética, ni tampoco inclusive de la protección de alguna manera de las consideraciones ético-valóricas. El derecho penal está al servicio de la protección de bienes jurídicos de terceras personas. Y ante todo, en lo que nosotros tenemos que poner el ojo como intérpretes es en preguntarnos si con esta conducta se está afectando o no bienes jurídicos de terceros, o si estamos simplemente castigando por responsabilidad meramente objetiva y sin lesión de bienes jurídicos de terceros. Al parecer eso iría en contra de todos los principios cardinales del derecho penal que ustedes estudiaron en el curso de la parte general con el profesor Cabeza. Bueno, les agradezco su asistencia, también les agradezco sus preguntas, los dejo reflexionando sobre las materias que hemos visto, que finalmente también van a ser parte de los problemas que vamos a resolver al final de este curso en forma de clausura. Así que, por favor, estén atentos siempre a estas circunstancias problemáticas, porque este es otro de los nudos problemáticos interpretativos que siempre pueden ser tenidos como parte de la evaluación para entender si finalmente entendieron discernir si realmente entendieron las relaciones intrínsecas entre los distintos tipos penales y el bien jurídico presente detrás de ellos. Les agradezco su atención y nos veríamos durante la próxima sesión para terminar ahora sí de una vez por todas los delitos estos con las normas comunes a todo ello, y espero el lunes comenzar con el hurto y el robo y los delitos contra derechos patrimoniales. Que estén bien, que tengan una bonita semana y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Chao, profesor.